Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa mañana que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, una mañana llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy vamos a compartir el Santo Evangelio del día de hoy y vamos a hablar cuando Jesús llegó a su tierra, llegó a su pueblo. Y vamos a ver qué es lo que pasó, qué nos narra hoy el Santo Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, versículos del 54 al 58, y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús fue a Nazaret de Galilea, el pueblo de su niñez, y ahí enseñaba en la sinagoga. La gente estaba maravillada con su sabiduría y por sus milagros. ¿Será posible?, comentaban. Este es hijo de María y del carpintero, y hermano de Jacobo, José, Simón y Judas. Sus hermanas viven aquí mismo. ¿De dónde habrá sacado tanta sabiduría? Y terminaron enojándose con él. Entonces Jesús les dijo: al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra, ni entre su propia gente. Por causa de la incredulidad de la gente, no hizo ahí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy miramos en el Santo Evangelio del día de hoy que Jesús regresó a su tierra, regresó a su pueblo natal, regresó a su aldea de donde él era. Pero Jesús dice que enseñaba la Escritura, enseñaba la palabra en la sinagoga, y mucha gente se admiraba, mucha gente se sorprendía, mucha gente quedaba maravillada por su sabiduría que él tenía, por los milagros y prodigios que él hacía. Querido amigo, querido hermano, pero resulta que la misma gente decía: no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que tenga tanta sabiduría, tenga esos milagros de sanar a los enfermos, de hacer ver a los ciegos, de levantar a los paralíticos, de resucitar a los muertos? La gente se quedaba admirada y sorprendida, y dice que empezaron a hablar de Jesús. Querido amigo, querido hermano, joven, y yo me pregunto, si de Jesús hablaban, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que lo feliciten? No, ¿verdad que no? También van a hablar mal de nosotros, también van a hablar en contra de nosotros. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hablaban pestes de él, hablaban mal de él, y decía: y no es su madre María, y no es su padre, es ese carpintero, no es hijo de José el carpintero, no están entre nosotros sus hermanos. Y empezaban a hablar mal de Jesús. Por eso Jesús dice: nadie es profeta en su propia tierra. Y es cierto, Jesús en su propia tierra, la gente lo despreció, la gente no quería saber de él. Nomás hizo un milagro en su propia tierra. Los demás milagros los hizo afuera de su pueblo, de su tierra, de su gente. Si de Jesús, querido amigo, querido hermano, hablaban mal, ¿qué esperamos nosotros? Van a hablar mal de nosotros también. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque siempre existe la envidia, porque siempre hay gente que no te puede ver que tú estás siendo próspero, que tú te estás levantando, porque hay gente egoísta que no puede ver que
que tú estás creciendo como Jesús. Era un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que caminaba en el Espíritu. Los mismos demonios lo reconocían a leguas. El mar y el viento le obedecían al oír su voz. Era un hombre que impactaba, que llegaba al corazón. Su mirada era una mirada llena de amor. Querido amigo, querido hermano, era un hombre que era una biblioteca andante. Jesús tenía tanta sabiduría. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era un hombre que fue instruido. Y aparte, pues el Espíritu Santo Dios estaba con él. Pero Jesús tenía poder y autoridad sobre todos, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Los ciegos miraban, los cojos caminaban, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban. O sea, miraban el poder de Dios, miraban los milagros y prodigios que Jesús hacía. Por eso ellos se admiraban, quedaban sorprendidos, maravillados al ver tanto poder en Jesús, pero a la vez no creían, pero a la vez dudaban de él, pero a la vez hablaban tontería y media de él. ¿Por qué? Porque no creían que él era el Hijo de Dios. Por eso ellos decían: ¿no es su madre María y no es su padre el carpintero, el José? ¿No están sus hermanos entre nosotros? No le creyeron a Jesús. No le creyeron que él era el Hijo del Dios. No le creyeron que él era el Mesías, el enviado, el que el pueblo de Israel esperaba. No le creyeron. Como pasa hoy en día, ¿cuántos de nosotros escuchamos de la palabra de Dios por la radio, por la televisión, por la internet, por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales? Los hablan de Dios, los predican de Dios, pero muchos de nosotros los da lo mismo. No nos importa saber de Dios. Y por más que los hablen de los milagros que Jesús hizo, del poder que él tenía, de las maravillas que él hacía, y que Jesús puede cambiar y transformar nuestras vidas y podemos empezar una vida nueva y mejor con él, nosotros no creemos, no le creemos todavía a la palabra de Dios. No quiero decir con esto que le creas al hermano, no, sino que le creas a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Cuando yo la vivo, cuando yo me someto a ella, entonces empiezo a vivir la palabra de Dios. Muchos dudaron del poder de Jesús, dudaron de la capacidad de Jesús, dudaron de la sabiduría de Jesús, dudaron de los milagros que Jesús hacía y no le creyeron. Y a lo contrario empezaron a hablar de él, sabiendo los milagros y prodigios que él hacía y sabiendo el poder y la autoridad que Jesús tenía, porque ellos miraban cómo los demonios caían a los pies de Jesús. Ellos miraban cómo los ciegos veían, los cojos caminaban, el paralítico se levantaba, los muertos resucitaban, el mar y el viento le obedecían. La gente vio todos los prodigios, lo admiraban, sí, se quedaban sorprendidos, se quedaban maravillados, sí es cierto, pero no le creyeron. Muchos de nosotros por eso no miramos, no damos un buen testimonio. Muchos de nosotros por eso no somos sanados de nuestras enfermedades, no somos curados de nuestros problemas, porque no le hemos creído a Jesús. Nos pasa como cuando él volvió a su pueblo, existe igual hoy en día. Jesús llegó a su pueblo, llegó a su tierra natal, pero nadie le creyó.
Por eso Jesús se atrevió a decir que nadie es profeta en su propia tierra. Y es cierto, porque la gente que te conoce, no va a creer, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de Jesús daba un buen testimonio. De Jesús miraban la sabiduría y el poder que él tenía, por eso quedaban admirados. Y si de Jesús no creyeron, mucho menos van a creer de nosotros. Y van a hablar mal de nosotros. Y van a inventar cualquier cosa de nosotros. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente, porque no quieren reconocer y no quieren aceptar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros los cristianos demos un buen testimonio de vida. Y cuando damos un buen testimonio de vida, entonces la gente ya va a pensar diferente. Entonces la gente va a decir, wow, yo quiero ir a esa iglesia, a esa comunidad donde ese hermano va, porque miren, él cómo habla, miren cómo él actúa, él es diferente, miren hasta su forma de vestir, él es decente para vestir. Y la gente va a ver el cambio en nosotros y una actitud diferente, y van a tomar la decisión de ir a los pies de Jesús. Pero hoy en día no damos un buen testimonio, y por eso también la gente ya no quiere saber de Dios, y a veces ni en la familia quiere saber de Dios, y dicen, no, para seguir igual como tú, ¿para qué voy a la iglesia? Dice la gente. No, si tú no cambias, por más que pases solo en la iglesia, eres una cucaracha de la iglesia, eres esto, y empieza la gente a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque si de Jesús hablaron mal, ¿qué esperamos nosotros? Jesús miraban los milagros, miraban los prodigios, miraban las maravillas que Jesús hacía, miraban que andaba lleno del Espíritu Santo, miraban las cualidades de Jesús, miraban que Él era el Santo de Israel, el Todopoderoso, Él era el Mesías, el esperado, Él era el que venía a liberar al pueblo de Israel. Pero la gente no le creyó, la gente dudó de él y decían que no es el hijo de María y no es el hijo del carpintero. Fíjate qué expresión de la gente. En vez de decir, wow, este sí es el hijo del Dios Altísimo, este sí es el Mesías, el pueblo de Israel espera. Él es el que va a venir a cambiar, a liberar, a restaurar nuestras vidas. Pero no, la gente decía, bueno, y no es su padre el carpintero, y no es su madre esa María, y no está entre nosotros sus hermanos. ¿Y de dónde saca esa sabiduría? ¿Quién se la dio? Y la gente empezaba a hablar mal de Jesús, no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, no reconocer a Jesús que Él tenía el poder y la autoridad sobre las cosas terrenales. Jesús, imagínate que para Jesús no fue fácil, mi amigo, mi hermano joven, no fue fácil. Cuando María estaba encinta, estaba esperando, batallaron, tenían que andarse moviendo de un lugar a otro, anduvieron tocando puertas, anduvieron buscando un lugar donde pasar la noche y no encontraron una habitación, no encontraron un lugar. Y Jesús tuvo que nacer, según la Escritura, en un pesebre, en un lugar lleno de animales, en un lugar sucio, lleno de pupú y de orín de animales, un lugar apestoso.
En un humilde pesebre nació el Rey de Reyes, Señor de Señores, Doctor de Doctores. En un humilde pesebre nació el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y todavía sí, no le creyeron. La gente hablaba de él. No miraban lo lleno que Jesús estaba del Espíritu Santo, la sabiduría que él tenía. Jesús se despojó de su realeza de rey, se hizo el hombre más pequeño, más humilde, el más sencillo, pero eso sí, dice la Escritura que crecía en estatura y en sabiduría. Muchos de nosotros, querido amigo, querido hermano, dudamos todavía del poder de Dios y muchos no creemos que Él es el Hijo de Dios. Muchos no creemos que Él es el Santo de Israel, el Todopoderoso, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y también dudamos de Él, y también hablamos de Él, y también muchas de las veces los cuestionamos, lo cuestionamos a Él. Él regresó a su pueblo natal con su gente, con su raza, pero no le creyeron, pero duraron de Él y todos se decían, ¿y de dónde le sale tanta sabiduría a este? ¿Y quién es este? ¿De dónde salió este? Y no es su padre José, ese carpintero, y no es su madre esa María. ¿De dónde le sale tanta sabiduría? Pues no se daban cuenta que era el Mesías, el prometido, el que iba a venir a liberar al pueblo de Israel, y que ese era el pacto que Dios había hecho, la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que de la descendencia de David, del tronco de David, iba a nacer el Mesías, el Salvador de Israel. Y ese era Jesús. Y ese era Jesús, sí, es cierto, el hijo del carpintero, el hijo de María, el que Dios envió a nacer en el vientre de María Santísima, la cual aceptó y dijo, sí, Señor, aquí está la humilde esclava del Señor, que se haga en mí según como tú has dicho. Y si de Jesús hablaron y no creyeron y dudaron de su poder, dudaron de su sabiduría y dudaron de que Él era el Hijo del Dios, y que por más que miraban los milagros, prodigios que Él hacía, no le creyeron, mucho menos van a creer de nosotros cuando hablemos de Él. Por eso tenemos que estar conscientes, seguros, preparados, porque si de Jesús hablaron, ¿qué no van a decir de mí? ¿Qué no van a hablar de mí? Especialmente cuando les hablo de Dios. A mí me ha pasado, muchas redes sociales me han bloqueado. ¿Por qué? Porque les hablo de Dios, porque les hablo del amor de Dios. No les hablo de mí, yo quién soy. Yo nomás soy un burrito que ha decidido, porque Dios me ha dado ese privilegio de que les hable de Él. Así que mi amigo, mi hermano, joven, que pasen una hermosa mañana, un hermoso día. Disfrútenlo en familia y acuérdense de esto, que nadie es profeta en su propia tierra. Y si de Jesús hablaron, viendo los milagros, los prodigios que Él hacía, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de Dios, si de Él hablaron, ¿qué esperamos nosotros? Así que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes, y no se les olvide, hagan el bien
y no miren a quién. Cuídense y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bye bye.